Bien. Bueno, llegamos al final. Acá le comentaba a Jesús que tenemos las 6 clases. Voy a leerle los títulos, así se acuerdan. La primera la titulamos arbitrariamente La negación de la muerte, introducción a los Death Studies. Vamos a ver si esto está grabando porque no por narcisismo. Ah, si tiene una... Sí, perfecto. ¿Se acuerdan, no? En esa primera clase donde introducíamos el curso y esa hipótesis de la negación de la muerte, que siento que fue la clase que más les gustó a todos porque había mucha participación. Después se puso todo un poco más filosófico, para suerte nuestra y para desgracia de los demás. En la segunda la titulamos El problema y el misterio de la muerte. La tercera, la segunda era esa en la que vimos la necropolítica, la biopolítica y terminamos introduciendo la posición de Deleuze sobre la muerte en Foucault, ¿se acuerdan? En la tercera clase veíamos esa discusión de Bataille y Derrida con Hegel sobre la muerte como gasto irreductible o como gasto absoluto, ¿no? O como negatividad indeterminada en el seno de la pregunta por el sentido de la historia. Una pregunta que se fue repitiendo, ¿no? La de la historia, ¿no? La de la relación entre la historia de la muerte en el sentido de los historiadores franceses o la historia como historia de la muerte propiamente dicha, es decir, como una historia que es siempre historia de la muerte, más allá de la manera en la que se podría historiografiar cómo se da la muerte en la historia, ¿no? Sino la muerte inmersa en la historia, que no es lo mismo, ¿no? O sea, una sería graficable tontamente así, digamos. Y lo digo porque se fue repitiendo casi sin querer, ¿no? La historia como parte de una respuesta ante la muerte y la otra sería al revés. Sería la historia donde la muerte estaría determinada por las formas que se suscitan al interior de ella, ¿no? Y acá el gesto que haríamos en este curso es hacer esto. Es decir, bueno, perfecto, ¿querés hacer esto, historiador de la muerte? Te hacemos esto nosotros. Es decir, la muerte vuelve siempre a envolver a cualquier perspectiva, ¿no? a cualquier interrogación. Y si acá queremos hacer lo mismo y decimos antropología, y decimos, no, bueno, pasa que la pregunta por la muerte solo se le da al ser humano, ahí volvemos a hacer lo mismo, porque la muerte insiste con situarse siempre en una fuera más radical, ¿no? Esto en términos disciplinares, y vamos a ver que hoy lo vamos a ver en detalle, y lo habrán visto si leyeron el texto de Derrida. El gesto típico del filósofo más importante del siglo XX, que es Heidegger, es hacer así, y es decir... O mejor dicho, hacer así y decir, bueno, de esta muerte, de la que está más afuera, de la muerte como tal, no de la muerte del siglo XX, ni de la muerte de una comunidad humana en particular, sino de la muerte como tal, habla la filosofía primera o la ontología fundamental, ¿no? Acá podemos poner Heidegger. Entonces Heidegger, que se cree muy vivo, con razón o sin razón, dice, entonces lo que pasa es que la ontología fundamental o la filosofía primera, ontología fundamental o la filosofía primera, funda de cierto modo, está supuesta en cualquiera de estas perspectivas. Es decir, si viene un antropólogo y dice vamos a estudiar cómo, vamos a poner el caso más cliché de todos, cómo una comunidad indígena se relaciona con la muerte a partir de sus rituales, Heidegger dice, perfecto, no pasa nada, está todo bien, hacé todo lo que vos quieras, pero vos presuponés, precomprendés, tenés siempre decidido de antemano cuál es el sentido de la muerte. Vos podés, esa comunidad, podés estudiar cómo esa comunidad se vincula con la muerte, la mediatiza, la nombra, ¿no? La inserta en instituciones. Pero siempre va a estar presuponiendo un sentido de la muerte como tal, ¿no? Entonces Heidegger vendría a responder a este movimiento de radicalización que hicimos a lo largo del curso diciendo, soy yo, ¿no? El soberano, la disciplina más soberana que puede decidir sobre esto, ¿no? En fin. Esto, claro, era un poco lo que pasaba con Bataille y Hegel, esto mismo, ¿no? Donde Hegel decía, bueno, perfecto, la muerte es un elemento fundamental de esa historia porque la pone en movimiento, pero la historia es la historia del sentido, conlleva una cierta economía a la vida y Bataille decía, bueno, pero al fin y al cabo siempre va a estar así, ¿no? Enmarcada, como si fuera puesta entre paréntesis, para decirlo más fenomenológicamente.
Sí. No sé si sea conveniente decir que podríamos hablar de una muerte como ente y unas expresiones o modos de ser de muerte. ¿Cómo fue lo que hiciste entre comillas? ¿Ente dijiste? Ajá, o sea, porque, Sí. o sea, no sé, a ver, podemos hablar como de muerte en tanto que ente en general, como, Sí. o sea, como el de sangre, por ejemplo. Pero las expresiones de muerte son las que te refieres a las comunidades indígenas o como Sí, bueno, perfecto. Lo que está diciendo él es una lógica de la presuposición, digamos. O sea, lo que vos estás insinuando, si te entiendo bien, es el gesto de Heidegger. Que es decir, están la muerte desde una perspectiva óntica, que son las formas de me gustó, las formas, las expresiones de la muerte, formas de la muerte, las expresiones de la muerte, expresiones culturales, biográficas, de género, lo que ustedes quieran, históricas. Y Heidegger hace un gesto típico de la historia de la filosofía, que es establecer una frontera, dice Derrida en ese texto que les propuse para hoy. Quiere establecer la frontera entre esas manifestaciones ónticas, manifestaciones o expresiones ónticas, y la muerte como tal. Entonces, esa frontera que supone poder distinguir entre entre el propiamente morir, y lo que no es propiamente morir, sino que es fallecer, vamos a decir hoy, fallecer, vamos a decir 3 expresiones. Palmarla, que es la manera en la que muy graciosamente traducen al español este texto de, bueno, ese verbo que es verenden en Heidegger, ¿no? Palmarla o, no me sale ahora el otro verbo que se puede usar que es un poco más formal, fallecer, que no es lo mismo que palmarla. Estos quedarían de este lado, ya vamos a ver por qué, quedarían del lado de acá, de este lado de la derecha del cuadrito, y el propiamente morir. O sea, Heidegger piensa que la ontología, acá estaría, bueno, no me quiero adelantar. ¿Cómo? Perecer, gracias. Leyó el texto, mirá. Perecer. Heidegger podría distinguir entre estos dos, y esta distinción, si la pudiéramos establecer tajantemente, supondría que también podríamos establecer tajantemente la distinción entre estas disciplinas, la antropología de la muerte, la historia de la muerte, ¿sí? Incluso la psicología de la muerte, el psicoanálisis, dice Derrida, y la filosofía propiamente dicha. Es esta cosa que siempre escuchamos de los filósofos que se creen más porque se creen que es la ciencia fundamental, la filosofía, la ciencia primera, o ¿no? La ciencia de ciencias. Ese sentido común existe acá también, no es solo en Argentina. Es un sentido común casi milenario, ¿no? La filosofía como ciencia primera. Entonces, claro, los que venimos de las ciencias sociales decimos, no, estos se creen que están siempre un paso adelante nuestro. En Heidegger esa lógica de la presuposición está. Todo esto presupone esto, ¿no? Y por lo tanto, todas estas disciplinas, que me da pereza, no pereza de perecer, sino pereza de flojera, me da pereza volver a escribirlas, todas estas disciplinas presuponen la determinación de qué es la muerte y en última instancia de qué es el ser, ¿no? Para Heidegger, por eso ontología es la que estudia el ser, ¿no? La que se pregunta por el sentido del ser. Esto ya adelantando mucho, venía nombrando cuáles eran las clases anteriores y ya nos pusimos con el tema de la clase de hoy. Pero vamos a ver que el tema de la clase de hoy estuvo presupuesto todo el tiempo, como una discusión al interior de las anteriores. La cuarta clase fue la que tuvimos en el anexo, que fuimos bastante poques, que la titulamos Política y Universalidad, porque nos preguntábamos o giraba alrededor de esta frase de si todos los muertos son de todos, ¿no? Mientras que la quinta y anteúltima clase, la última antes del día de hoy, fue la de la vez pasada, en la cual nos preguntamos por el no matar y por el problema de la supervivencia originaria. Bien, hasta acá todo bien. Bien, entonces yo lo que quería decirles hoy para introducir lo que vamos a ver antes de entrar a esto, que este era el final de la clase. Pero antes de llegar a eso, ustedes recordarán
que hace 2 clases, en esa clase que fuimos bastante pocas personas, aparecía todo el tiempo algo que yo reponía al principio del anterior, que era el problema de la supervivencia originaria. El problema de una supervivencia que no dependía de matar a alguien en una guerra, entonces soy superviviente, o ver morir a mis padres, entonces soy superviviente, sino la experiencia de cada uno y cada una como sujeto, que llegamos a un mundo donde nos antecede radicalmente, dice Levinas, inmemorialmente, la humanidad anterior en general, ¿no? Uno es superviviente desde el momento mismo que nace porque habla una lengua que no la inventó, por ejemplo, ninguno de las personas que están vivas, ni o de las comunidades políticas vivientes. Solo por poner un ejemplo, ¿no? Esa experiencia es la experiencia de una muerte que es la muerte del otro, ¿no? Uno llega y ya se encuentra en un mundo en el cual, ¿qué tal? En el cual ya han muerto. Uno puede ser el testigo, el superviviente de millones y millones de seres humanos que han muerto antes que nosotros, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, podríamos decir, hace 2 clases venimos tocando el tema de la supervivencia originaria. Supervivencia, y voy a poner una O de originaria, que supone la primacía de la muerte del otro, ¿no? ¿Qué hay primero en nuestra experiencia cotidiana? ¿O qué tipo de experiencia se manifiesta primero cuando se trata de la muerte? La muerte del otro, ¿no? Basta con ir a un cementerio, como decíamos que relataba o que escribía Elías Canetti, ¿no? La experiencia del cementerio es la experiencia de la muerte en general. Si ustedes quieren, podríamos ponerlo así. No es mi muerte, ni siquiera quizás la muerte de cualquiera de ustedes o del prójimo. ¿Por qué pongo de él si quiero escribir la muerte en general? Muerte en general. Si uno toma esta perspectiva, que es la de Emmanuel Levinas, como vamos a ver, con o sin tilde, uno dice, la primera muerte que uno experimenta es la muerte del otro, ¿sí? Mientras que por otra parte, nosotros insistíamos la vez pasada, también un poco la anterior, en que incluso la discusión del no matar todo el tiempo, la que leímos acá en clase, presuponía esto. La muerte del sujeto en singular, esos que fueron fusilados, por ejemplo, o la muerte de cualquier sujeto, no importa si es en un hospital, o en la casa, o en la calle, donde sea, es como una suerte como veíamos en la clase del gasto irreductible, ¿no? Es como una suerte de núcleo duro que no se deja nombrar por las palabras, por los símbolos, por la historia, ¿no? Por los videos de YouTube. No hay nada que pueda expresarla. Es muy incómodo, no pasó recién, pero o pasó a medias, cuando uno hace un chiste muy malo en una clase y los estudiantes piensan que no es un chiste. Podría no serlo, porque videos de YouTube son una forma de la expresión cultural contemporánea que podría bien querer relatar esa muerte que no se puede relatar, ¿no? Entonces, cuando insistíamos en que esa muerte singular no se puede nunca reconducir al sentido de la historia, que es un tema en el que insistimos, hasta que yo les llamaba un poco en algún punto liberal la vez pasada, provocándoles. Ya, él o la que no vino hasta acá ya no puede. Hagamos como en las universidades privadas. Ahí lo que se estaba poniendo en juego, también es una suerte de primacía irreductible de la muerte propia. Es decir, nadie sabe cómo murió, nadie sabe cómo un fusilado enfrentó el momento final. ¿Se acuerdan que yo les decía? Un militante guerrillero o cualquier tipo de militante que tiene una píldora consigo para en el caso de que lo secuestren y lo torturen poder suicidarse, uno podría decir, ese suicidio hay un punto en el que no es político porque nadie puede saber cómo enfrentó la muerte. Ahí lo que estamos diciendo es la muerte en singular, la muerte propia, es algo tan irreductible que no se deja expresar en el lenguaje del otro, o en el lenguaje de la cultura, o en las manifestaciones, o en la construcción del sentido de la historia, ¿no? Entonces, esa postura postularía más bien una primacía de la muerte propia, como algo que es irreductible a la muerte del otro, ¿no? O a la muerte en general, ¿no? Hay algo de esto
vamos a decir hoy, que nadie puede vivir en mi lugar, que nadie puede experimentar por mí. Es lo radicalmente insustituible. Nadie puede morir por mí. ¿Sí? Hago un punto y aparte porque lo vamos a ver en detalle. Decíselo a Heidegger. Pues bien, ¿por qué solipsismo? Porque la experiencia la estás... Bueno, no solipsismo. Bueno, o sea, pero la experiencia la estás experimentando tú. Entonces no puede haber una experiencia general porque todo depende de la experiencia de la que experimenta. Estoy de acuerdo que puede haber solipsismo ahí. Mirá, Heidegger dice textualmente en el texto, un texto anterior a Ser y Tiempo, que se llama Prolegómenos para una historia del concepto de tiempo. No existe la muerte en general. Textual. Es una temática típicamente heideggeriana. Para Heidegger, la muerte propia no se puede atestiguar, no se puede testimoniar. Es algo que yo solo puedo vivir en primera persona, ¿no? En algún punto Heidegger diría, me parece, como vos sabés seguramente mejor que yo, que no es solipsismo en el sentido de que es un yo o un sujeto o un ser humano, ¿no? Porque él descarta todo eso precisamente para escapar de este tipo de problemas, ¿no? Es la experiencia del Dasein, ¿no? Pero mantengamos la pregunta porque vamos a girar sobre esto toda la clase. Bien, entonces lo que les quería decir con esto es que acá tenemos, es como si en las últimas clases hubiéramos pendulado entre los dos, entre una discusión que tuvo lugar en los más altos estrados de la filosofía del siglo XX, ¿no? Y que fue la discusión que, no voy a decir que tuvieron Heidegger y Levinas, sino que Levinas se estableció con la filosofía de la cual era heredero Levinas, ¿no? A pesar de ser judío y de condenar la adhesión de Heidegger al nacionalsocialismo, etc., Levinas se reconoce un heredero de Heidegger, ¿sí? ¿Por qué nos interesa a nosotros? Porque acá, en parte, está el problema, así como el del solipsismo, como acaba de mencionar Jesús, está el problema de lo universal y de lo singular, ¿no? Que eran los dos grandes temas a los que nos dedicamos las clases pasadas, ¿no? Lo singular tenía que ver con la pregunta por la muerte en primera persona, y por eso que no se deja reducir a la historia, y lo universal aparecía, por ejemplo, cuando intentamos no descartar demasiado rápido la frase, por ejemplo, todos los muertos son de todos, o cuando veíamos por allá en el anexo también que el problema del cosmos era muy peligroso para la reflexión política, pero al mismo tiempo muy necesario, ¿se acuerdan? La perspectiva cósmica que hacía que de cierto modo universalizaba la muerte, ¿no? El problema del universal aparecía cada vez que digamos, no importa si sos de Pumas o de América, no importa si sos varón o si sos mujer, no importa si sos de derecha o de izquierda, conservador o revolucionario, no importa si vivís en Tlalpan o en Polanco, ¿sí? Igual te vas a morir, ¿no? Esto tiene una enunciación un poco más clásica, ¿no? En ese famoso silogismo que nos dan a todos en los cursos de lógica, que es el de todos los hombres son mortales, ¿no? Vamos a poner los hombres y las mujeres porque creemos en el progreso cultural y político de nuestras comunidades y creemos que hay que decir hombres y mujeres. Todos los hombres y mujeres son mortales. ¿No es esto lo mismo que estamos diciendo, ¿no? La muerte en el lugar de la universalidad, ¿no? ¿Se acuerdan que, bueno, también fue en la clase que no estábamos todos, pero decíamos, por ejemplo, que un tipo de crítica social, incluso y particularmente en México, había pasado por decir, no importa si tenés mucho dinero, si tenés poco dinero, al final todos terminaremos en la tumba, ¿no? Es un recurso que a veces se politiza en esa clave, ¿no? La muerte en su dimensión universal puede funcionar de caleidoscopio político, si me permiten el chiste. Entonces, acá aparecía la muerte como eso que no sabe de fronteras, vamos a decir hoy, como eso que no sabe de fronteras. No importa si estás en Europa o en México, ¿no?
en toda geografía, en cualquier rincón del universo. Incluso si hubiera vida humana o vida no humana más allá de nuestro planeta, estarían sujetos a esta verdad, ¿no? A esta verdad universal. Se muere, le llamábamos en la tercera clase, ¿no? En esos pensadores como Blanchot, Deleuze, Foucault, que usaban el sé o que reivindicaban el sé, como vamos a ver, que es algo contra lo que Heidegger no le gusta mucho, y por eso, de hecho, está de este lado del mostrador, ¿no? Se muere, la muerte impersonal. Bueno, en fin. Mientras que acá estaría mi muerte, ¿no? Mi muerte. La muerte de cada uno. Esa que es, en cada caso, mía. Que nadie puede vivir por mí. Insisto con lo que les acabo de decir. ¿Cuándo encontrábamos esto? ¿Cuándo encontrábamos esto? Se lo pregunto a ustedes, que nunca les pregunto nada. Bueno, cuando hablábamos la vez pasada de los fusilamientos, insisto, ¿no? Como eso que no sabemos cómo vivió el sujeto, eso que es intransferible, intestimoniable, eso que suponía la pérdida absoluta. ¿Se acuerdan que les citaba ese pasaje de Política y Tragedia de Rinesi, aquella vez abajo, cuando en la clase del gasto improductivo, del gasto absoluto, que decía que la dialéctica era la tragedia más un pero? Entonces el filósofo dialéctico decía, Romeo y Julieta murieron. Qué mal, ¿no? Bueno, pero por lo menos el resto de la humanidad, los futuros papá Capuleto y Montesco han aprendido una lección, ¿no? Y por lo tanto, futuros Romeos y Julietas no tendrán que morir, ¿no? Y la perspectiva trágica, decía Rinesi, es la dialéctica más un pero. Perfecto, hubo una lección, pero nadie le devuelve la vida a Romeo y Julieta. Acá estaba esto, ¿no? El problema de la singularidad. Son los dos grandes problemas de la teoría política moderna y también contemporánea, ¿no? Mientras que acá, como les decía recién, está en este lado del cuadro, ¿no? Está la supervivencia originaria, está esa experiencia que supone la precedencia del otro, supone la precedencia de la cultura, de las generaciones, de los antepasados, incluso de la misma lengua, ¿no? Como una lengua que me viene dada. Es la huella para Levinas de una muerte primordial, respecto de la cual la muerte es en singular. La muerte, mi muerte, es siempre derivada. Mi muerte siempre viene después. Cuando yo llegué, siempre hay otra muerte, ¿no? Siempre yo experimento la muerte. ¿Cómo experimenta la muerte un niño? A través de la muerte de sus mascotas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo me van a decir que la única muerte o la muerte primera es la muerte, mi muerte o la muerte propia? Si yo cuando tenía 5 años se me murió el hámster porque se ahogó dentro de la media que le puso mi mamá porque en Buenos Aires hace mucho frío, ¿no? ¿Experimento entonces? Esta es la pregunta. ¿Experimento la muerte de verdad en los signos que mi cultura hace al aparecer cuando soy pequeño, ¿no? Cuando mueren mis mascotas, cuando leo una novela y me pongo mal porque murió el personaje principal, cuando prendo la tele y veo que hubo un accidente de tráfico, cuando algún familiar tiene un accidente de tráfico. El otro, ¿no? ¿Cómo? El otro. Cuando muere el otro. Cuando muere el otro. ¿Experimento la muerte cuando muere el otro? Exactamente. Cuando intentan matar a un presidente, cuando matan a un presidente, por ejemplo. O incluso en la muerte natural de alguna abuela o de algún abuelo, ¿no? ¿Experimento la muerte ahí? Bueno, hay una respuesta inequívoca en este cuadro. Levinas dice, sí, por supuesto, la muerte primera es la muerte del otro. Heidegger dice, no, por supuesto que no. La muerte del otro no es la muerte como tal, ¿no? No es la muerte como tal. Como si Heidegger dijera, ¿no? Lo siguiente. Estudiar el estudio criminalístico de un cadáver, la inspección biológica de un cuerpo muerto, los rituales funerarios que uno experimenta en su cultura, las maneras que en México, por ejemplo, nombramos, si me permiten, a la parca, ¿no?
en ese libro del Omnis, que en ese texto del Omnis lo habrán visto, había 50 y pico de maneras en las que los mexicanos, ¿lo vieron en el texto? Estaba en la parte que les pasé, creo. Si no me equivoqué, estaba en el capítulo 1. Todas esas áreas de la vida común, para Heidegger, presuponen una idea de la muerte como tal, no son la muerte primera, ¿sí? Esa es más o menos el esquema de la discusión, ¿no? Bueno, ¿por qué para Levinas la muerte del otro es la muerte primera? Es lo que estaba presupuesto en la discusión esa sobre el no matar. Para Levinas, la muerte del otro no solo es la muerte primera, sino que funda la ética. La ética es una respuesta al rostro del otro, dice Levinas. No es la muerte en general, estrictamente, es la muerte del prójimo, ¿no? Todo prójimo, y si ustedes quieren incluso una mascota que me mira en la relación cara a cara, me reclama una responsabilidad infinita, que lo salve, para no decir no matarás, que lo salve, ¿no? Entonces la experiencia de la muerte en Levinas es la experiencia constante y desgarradora del adiós, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Esta tabla de doble entrada es también una discusión sobre, aunque Heidegger es un poco más reacio a decirlo así, pero a veces lo dice así que permitámonoslo, porque a nosotros nos interesa tanto esta discusión técnica, pero es una discusión sobre qué es lo más humano, o sobre qué es lo que nos hace humanos, o sobre qué es lo que nos hace lo que somos, si ustedes no quieren decir humanos. Para Levinas, lo que nos hace humanos es precisamente sabernos reemplazables. Vivimos en un mundo donde estamos de prestado, ocupamos el lugar de otros que estaban antes que nosotros, incluso si ustedes quieren en nuestro departamento o casa. Alguien vivió ahí antes que nosotros, ¿no? Esa experiencia es terrible. Uno la puede tener todo el tiempo, ¿no? Incluso peor, podemos averiguar quién vivía antes que nosotros de nuestra casa, podemos averiguar quién vivía antes de esa persona, pero no podemos averiguar quién vivía, si es que existiese, o por lo menos en ese mismo terreno, hace 100 años, ¿no? Lo más humano es saberse reemplazable, saberse sustituido, saberse extraído de nuestra propiedad, ¿no? Por eso decíamos supervivencia originaria, que para Levinas, así como para Canetti, así como para Hannah Arendt y para muchos pensadores judíos les decía, es una experiencia de la culpabilidad, somos originariamente culpables, ¿no? Miren lo que dice Levinas en un libro muy lindo que se llama Dios, la muerte y el otro, o Dios, la muerte y el tiempo. Dios, la muerte y el tiempo. Me confundí porque hay otro que se llama La muerte y el otro, que son bastante parecidos. La simpatía y la compasión, sentir dolor por el otro o morir 1000 muertes por el otro, es decir, salir del solipsismo, ¿no? Ponerme en el lugar del otro cuando muere, tener empatía, si ustedes quieren, para usar ese término que no muchas veces nos gusta, ¿no? Empatía. Tienen como condición de posibilidad esa simpatía, esa compasión, una sustitución más radical de los demás, una responsabilidad hacia el prójimo que consiste en soportar su desgracia o su fin como si se fuera culpable. Es la proximidad definitiva, sobrevivir como culpable. En este sentido, el sacrificio por el prójimo crearía con la muerte de los otros una relación distinta, una responsabilidad que quizás sería la razón de que se pueda morir. En la culpabilidad del superviviente, la muerte del otro es asunto mío. La muerte del otro es asunto mío. Heidegger está contestándole a Heidegger, que tiene una frase, bueno, la muerte del otro es asunto mío. Heidegger tiene una frase que dice, la muerte es, en la medida en que es, en cada caso la mía, en cada caso la mía. Te repite todo el tiempo esa idea de lo que es en cada caso, ¿no? De lo que es en cada caso mío, que en alemán se escribe Gemeinigkeit, o como se pronuncie. Así, es una palabra muy importante, Heidegger, que tiene que ver con esto de la propiedad de la muerte. Mi muerte es en cada caso mía, no puedo nunca ser sustituido, ¿no? Levinas está diciendo, en la culpabilidad del superviviente, la muerte del otro es asunto mío, desde el vamos, ¿no? Desde el vamos. Mi muerte, dice Levinas, es mi participación en la muerte de los demás, y en mi muerte muero esa muerte que es culpa mía. La muerte del otro no es solamente un instante de mi función ontológica como algo mío, ¿no? Que sería
el caso de Heidegger. Entonces todo este rodeo por la muerte del otro, y entendamos rodeo, si me permiten, no solo como la relación cara a cara con un moribundo, sino todo este rodeo por las formas de la cultura, por las formas antropológicas, por la historia de nuestra propia humanidad, si ustedes quieren ponerlo en términos más universales, son para Levinas lo primero. Solo hay ese rodeo para Levinas. Para Levinas solo hay ese rodeo. Y ese rodeo funda la ética, ¿no? Y es algo que no puedo volver propio, no es algo inapropiable. La muerte del otro no es mi propia muerte. Levinas está diciendo, yo vivo la muerte a partir de la muerte del otro, pero no está diciendo que es mi muerte. Esto, a ver, esta discusión sobre lo que viene primero no implica que los dos, Heidegger y Levinas, insisto que si no les importa tanto Heidegger ni Levinas, pueden interesarle los términos de esta discusión que los excede absolutamente a los dos. No es una discusión que sigue estructurando la filosofía del siglo XX. Esta discusión tiene un piso común para los dos. Primero escuchamos la muerte, nos llega la muerte, vemos la muerte de segunda mano, si me permiten. Esa frase la usa Levinas igual. Nos llega de segunda mano, dice Levinas, la muerte. Nos llega a través de la tele, nos llega a través de los diarios, nos llega a través de lo que podemos experimentar nosotros mismos en la calle. Pero ahí las respuestas de los dos son distintas. En Levinas la respuesta es la ética, que tiene que ver con el infinito, con el cara a cara, con la responsabilidad ante la muerte de los otros, que supone aceptar una simetría, ¿no? Supone aceptar una simetría en tanto el otro nunca voy a ser yo, el otro siempre está, para Levinas, me trasciende, ¿no? Y para Heidegger la respuesta es la ontología, que la ontología es la, digámoslo así, la rama fundamental de la filosofía que se pregunta por el sentido del ser. ¿Y quién se pregunta por el sentido del ser? No la cultura, sino sentido del ser, sino cada uno. Hay un solo ente que se pregunta por el ser, que es el Dasein, ¿no? Que es el, si ustedes quieren, como no nos interesa tanto, llamémosle sujeto. Es ser ahí, ¿no? Es ser en el mundo, es cada uno en la medida en que somos aquí o somos ahí, ¿no? Y ese ser ahí se pregunta por el sentido del ser, ¿no? Bueno, esto está en el libro más importante de Heidegger que se llama Ser y Tiempo, ¿no? En Ser y Tiempo, esta pregunta deriva en una pregunta por la muerte propia. No vamos a restablecer esas mediaciones, pero la pregunta es por la muerte y por mi muerte, vamos a poner. O por la muerte propia. Y ahí conoce la distinción de las palabras, ¿no? Sí, ahora sí. No, pero sí, adelante. ¿Ibas a decir algo más? Del Ableben, del Sterben. Del Ableben que es fallecer, Sterben morir. Del Enden perecer y Enden finalizar, ¿no? Exactamente. Esta muerte propia, en la medida en que es lo propio del Dasein, que aunque no lo quiera decir así, es el ser humano, porque el animal no muere la muerte propia. Hay tres maneras de morir para Heidegger, tres maneras del final, si ustedes quieren. Vieron que Derrida en el texto le titula finis, que en latín es tanto frontera, como vamos a ver, como fin. Frontera y fin. Acá Heidegger, ante el problema del final, distingue tres maneras de finalizar, tres modos del concluir. Uno es el perecer, o me gusta más incluso el palmarla. Perecer o palmarla, lo escribimos ahí, ¿no? Otro es el fallecer o el deceso. Y otro es el propiamente morir. ¿Cuál es ya que la trajiste a colación, por qué estas tres cosas no son lo mismo? El Dasein no perece, ¿no? Se puede... Pues no lo entendí, pero se puede finalizar, ¿no? Se puede morir, ¿no? Bien. Estas tres son modos del finalizar. Nadie negaría que la mascota que se me murió a los 5 años pereció. Pero si yo les digo, mi mascota falleció,
En el mejor de los casos soy un ridículo, en el peor soy un psicótico. ¿Sí? Es un chiste, es un chiste. Por favor. Es un chiste grave, porque esto está grabado y chistes sobre salud mental no hay que hacer. Mi mascota pereció, perfecto. Hasta acá sos una persona con sentido común. Si decís mi mascota falleció, ya es medio raro. ¿Por qué? Porque el fallecer tiene que ver con la constatación, cierto peritaje, el fallecer tiene que ver con las ambulancias, tiene que ver incluso con los cementerios, con los hospitales, ¿no? El fallecer tiene que ver con ropa de blanco y con ropa de negro, ¿no? Falleció ya inscribe a la muerte en todo un circuito que uno ve si cualquiera de ustedes si se le ha muerto un familiar, ¿no? El animal no fallece porque no tiene. Alguien está escuchando Spinetta. Parezco un loco, pero creo que desde acá se escucha... ¿Por quién escucha sin auriculares en la coordinación de investigación? Bueno. Entonces, los animales perecen, pero no fallecen ni mueren. Ahora bien, los seres humanos fallecen y mueren. El punto es cuál es la distinción, cuál es la diferencia entre el fallecer y el morir, ¿no? Sí, sí, por favor. Podría decir que, por ejemplo, acá, con el fallecer ya lo que implica todo el bombo, el platillo y el funeral. La parte ya del morir sería ya irse como tal, porque acá se lleva un protocolo de que velan, entierran, o sea, todo ese protocolo se podría decir que es el fallecer, el morir ya es cuando ya dejas el cadáver ahí y te vas, por así decirlo. ¿Te vas a dónde? No, o sea, te dejan, cada Sí. quien se va a su casa, tú ya te quedas y tu alma pues ya Sí. desciende, por así decirlo. Perfecto. No sé. Perfecto. Entonces, desde si te entiendo bien, estarías tomando la perspectiva de Heidegger, que sería esta. El fallecer es siempre el del otro, pero es un modo de finalizar que ya queda inscripto en esos circuitos de la cultura, del funeral, de la ambulancia, del hospital, del llanto, de los rituales funerarios en general, de los colores de la ropa, para seguir usando el chiste que dije recién, mientras que el morir sería algo que solamente se da en primera persona, ¿no? Esta es la distinción, la frontera que pretende establecer Heidegger entre estos dos términos, ¿no? En primera persona. Los animales solamente perecen y los humanos fallecen o mueren. Pero estas dos cosas para Heidegger serían algo distinto. Y como acabamos de decir, supondrían una frontera no solo entre estos dos verbos, estos modos de finalizar, sino una frontera disciplinar. La antropología, la historia, la sociología, la psicología, el psicoanálisis y las que ustedes quieran, quedarían del lado del estudio de algo que no es la muerte como tal o el morir propiamente dicho. Ahora bien, esto supone, por ejemplo, recién decíamos que Levinas decía que lo más propio de lo humano era morir por el otro. Hay un texto muy lindo de Levinas que se llama Morir por, así se llama. Que es una bueno, más que una paráfrasis, es una cita, el título mismo, una cita reducida de un pasaje del parágrafo 47, si no me equivoco, de Ser y Tiempo, donde aparece la imposibilidad de morir por el otro. Es un tema conocidísimo de Ser y Tiempo y de la obra de Heidegger, ¿no? A ver si lo encuentro específicamente, si no tengo la cita transcripta. Acá está. Es efectivamente en el parágrafo 47 de Ser y Tiempo, que se llama La posibilidad de experimentar la muerte de los otros y de aprender un ser ahí todo. Dice Heidegger: nadie puede tomarle a otro su morir. Nadie puede tomarle a otro su morir. Cabe sí que alguien vaya a la muerte por otro. Por ejemplo, cuando vamos a la guerra, ¿no? O si yo me están por tirarle un tiro a mi pareja y me pongo en el medio, ¿no? Cabe sí que alguien vaya a la muerte por otro. Pero eso quiere decir siempre sacrificarse por otro en una cosa determinada. Tal morir por, dice Heidegger, y pone exactamente el título que después Levinas le va a robar. Tal morir por, y lo pone hasta entre comillas, no puede significar nunca que con él se le haya tomado al otro en lo más mínimo su muerte. El morir es algo que cada ser ahí, cada Dasein, cada ser humano, si ustedes quieren, se van a enojar los heideggerianos de esta facultad, que son muchos, que no vean este video, porque si uno dice ser humano se enojan, tiene que tomar en su caso sobre sí mismo.
La muerte es en la medida en que es esencialmente la mía. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo, y sobre esto también versaba el libro que les comenté la vez pasada, que se llama Dar la muerte de Derrida, es todo un libro sobre esto, la posibilidad de dar la muerte por el otro. Yo puedo ir a la guerra, yo puedo dar mi vida y hacer que el otro no se muera en ese momento, pero no le estoy extirpando su posibilidad de morir. Al final de cuentas, cuando llegue el final del día o el final de sus días, va a tener que afrontar la muerte en primera persona. No lo puedo reemplazar. Lo puedo salvar una vez, lo puedo salvar 2 veces, lo puede salvar otra persona, pero al final de cuentas, en su radicalidad, la muerte se vive para Heidegger en primera persona. Es lo más irreemplazable. En la medida en que es lo más irreemplazable, es lo que es en cada caso mío. En cada caso mío, ¿qué significa? Es lo más propio. Es lo que tengo de más propio. ¿Sí? Yo puedo llamarme Tomás Especiales. Puedo tener 29 años. Puedo ser argentino o puedo ser mexicano. Puedo ser hombre o puedo ser mujer, ¿no? Puedo ser hincha del club o fan del club Boca Juniors. Las determinaciones de nuestra historia, lo que tienen de más íntimo, de más singular, de más determinado, lo que yo creo que escogí de manera más secreta, si ustedes quieren, siempre puede ser repetido por otra persona. Hay otro Tomás Especial en el mundo, hay otros argentinos, hay otras personas con la edad de uno, a ver, personas que se mueran el mismo día que nosotros, que hayan nacido el mismo día, ¿no? Son todas para Heidegger experiencias de lo inauténtico, porque son repetibles, ¿no? Entonces hay que preguntarse, ¿qué es lo único que nadie me puede sacar? Heidegger contesta, mi muerte. Esto, ¿no? Esta frase que pusimos acá, mi muerte. Pueden tener mi misma ropa, pueden usar mis mismas palabras. Parece una canción política, ¿no? Pueden vencernos, pueden derrotarnos, pero no podrán quitarnos nuestra muerte propia. Esto es algo que nadie puede experimentar por mí, ¿no? Ese es el chiste de Heidegger. Como si estuviera desesperado Heidegger, ¿no? Por determinar algo que sea mío, ¿no? Una suerte de egoísmo radicalizado, ¿no? Algo que nadie me pueda sacar. Entonces, para Heidegger, morir por el otro, que para Levinas era lo más humano que había, y hago un paréntesis, ¿se acuerdan de la escena de Abraham y Isaac que citamos la vez pasada? En la crítica que le hace a Kierkegaard, que Kierkegaard decía, esto es la hiperética, ¿no? Esto es la ética, es sacrificar al hijo propio, ¿se acuerdan que veíamos eso? Sacrificar al hijo, ese acto de locura de matar al hijo es la ética. Levinas le contesta, lo más ético del mundo hubiera sido que Abraham le grite a Dios y le diga, ¿querías un sacrificio? Acá está, y se mate, ¿no? Entonces morir por el otro es para Levinas lo más humano que hay, ¿no? Y para Heidegger es lo más inhumano, porque lo que nos hace más humano es eso que cada uno y cada una tiene irreemplazable, lo que es en cada caso nuestro. A veces lo traducen como la cualidad de mío, la cualidad de lo que es mío, que es el morir propio, ¿no? Si alguna vez tienen otra clase sobre Heidegger, si alguna vez leen Ser y Tiempo, van a ver que hay como 5 características de esta muerte propia. Es lo más peculiar, lo más cierto, lo más indeterminado. Digo lo más, pero podríamos decirlo así nomás. Lo cierto, lo peculiar, lo indeterminado, lo irreferente y lo irrebasable, ¿no? Es peculiar porque sucede solamente una vez, es irrepetible y nadie puede vivirlo por mí. Es irreferente porque no tiene referencia. La muerte no se refiere a un estado de cosas, no refiere a nada, es una mera negación. Es cierta porque todos estamos seguros de que nos vamos a morir. Es indeterminada porque todavía nunca sabemos, es inminente, pero siempre es un aún no llegó, aún no llegó, aún no llegó. Es indeterminada en términos temporales. Y es irrebasable porque nadie puede ir y volver, ¿no? Una vez que la pasás, no la pasás. Eso es un poco el chiste de lo que tenemos que ver todavía con Derrida. Es una experiencia imposible, es un paso de una frontera que nadie puede pasar. Nadie puede pasar la frontera y mirar para atrás y decir, ya estoy acá, está todo bien. No pasaba nada al final. Hay fútbol en el cielo. No, es irrebasable. No hay resurrección alguna. Es un poco una premisa de todo este curso, ¿no? Porque si uno piensa que hay resurrección, ya las preguntas cambian todas. Entonces, esto es terrible, incluso para pensar la ética y la política, ¿no? Puedo arrojarme sobre una granada para salvar a los que están a mi alrededor. Puedo salvar a mi padre y a mi madre, ¿no? Puedo ir a la guerra, entregar mi vida por la nación, pero no salvo a nadie de tener que enfrentar su propia muerte. No salvo a nadie, ¿no?
Solo lo prolongás lo improlongable, sí. Solo prolongás eso que es la posibilidad, que cada uno, la posibilidad más cierta, más irreversible, más irreferente, más indeterminada y más peculiar de cada quien, ¿no? Pero efectivamente, como decía Jesús acá, el compañero, esto es una suerte, supone una suerte de problema, quizás del solipsismo, una suerte de problema ético-político, ¿no? ¿Qué cosas se fundan de acá, ¿no? Después está la discusión, que como Heidegger adhirió al nacionalsocialismo, mucha gente dice, no, bueno, ¿cómo de esto se va a suscitar otra cosa del nacionalsocialismo? Hay gente que dice, no, esto no tiene nada que ver con el nacionalsocialismo. Hay gente que dice, no, esa pregunta está mal planteada, porque no hay que preguntar de qué política se deriva de una filosofía, o de una teoría, o de una disciplina. En cualquier caso, esa irreemplazabilidad radical, el hecho de que nadie me puede reemplazar, signa o señala una paradoja que ya habíamos visto, creo que la clase 1, la clase 2, respecto de esta frase mi muerte, o de la relación entre esta frase mi muerte y el sintagma todos los hombres son mortales, ¿no? El famoso silogismo que dice, todos los hombres son mortales, universalidad, ¿sí? Todos los hombres son mortales. Sócrates es mortal, perdón, Sócrates es hombre, la conocen, ¿no? Obvio. Entonces Sócrates es mortal. Yankelevich, en ese texto que le cité alguna vez, Vladimir Yankelevich, dice, acá hay una suerte de cortocircuito fundamental, dice Yankelevich. Mi muerte no es nunca una especie de este género. Lo singular nunca se desprende de lo universal como si fuera una ley que determina el hecho particular. Mi muerte es siempre un escándalo. Yo puedo estar seguro, y en eso es heideggeriano, ¿no? Puedo estar seguro, puedo ver cómo los otros se mueren, pero mi muerte no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver, no se desprende. Yo sé que todos mueren, pero yo no creo que yo me voy a morir, ¿no? Freud un poco también coincidía con esto, como sabrán. Ningún sujeto cree verdaderamente que se va a morir, pues si lo crees de verdad te vuelves loco. Sé que me voy a morir, pero no lo creo, ¿no? Se podría decir así. Estoy diciendo mucho no, me molesta cuando la gente habla y dice no, todo el tiempo, porque no es una pregunta verdadera, no te estoy diciendo no, ¿crees eso? No. Como una suerte de muletilla autocomplaciente, ¿no? Narcisista. Es como decir, no que tengo razón yo, es insoportable. Bueno, entonces con eso terminamos. Bien. ¿Alguien tiene algo para objetarle a Heidegger hasta acá? ¿O a Levinas? ¿O alguien tiene algo para decir? Es una suerte de paradoja la que acabamos de situar con el mi muerte, porque ¿dónde está lo más singular y lo más irreemplazable? Esa es la pregunta. ¿Por qué es una paradoja? Porque en realidad lo que más tenemos en común con todo el mundo, en cualquier lugar de la historia, en cualquier momento de la historia, es poder decir esto. ¿Quién puede decir mi muerte? ¿Quién puede enunciar esto? ¿Quién puede decir yo voy a morir? Nadie. Todos. Nadie y todos. No, pero después de muerte ya no lo puedes decir. Bueno, está bien, nadie y todos. Está muy bien lo que dijo la compañera Mariela. Vamos a dejarlo acá para retomarlo después porque lo que dijiste es muy importante. Vamos a poner mi muerte. Además dije paradoja y esto ya sería una paradoja, ¿no? Nadie lo puede decir. Está muy bien. Y todos. Es como si esta frase estuviera más allá de todas las determinaciones. No importa de qué club eres fan, no importa de qué, de bla, 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 todo lo que dijimos. Siempre vas a poder decir esto. Y en esa medida es lo menos propio que hay, ¿no? Es lo que menos te determina a vos como sujeto singular. O sea, lo que menos te hace distinto del resto es poder decir esto. ¿Se entiende, no? ¿A dónde quiero ir? Y al mismo tiempo, yo puedo tener lo que más me hace singular, o lo que yo creía hasta leer a Heidegger, o cualquiera de ustedes, que más me hace singular, es mi ropa, mi profesión, mi lenguaje, mi género. Todo eso es lo menos singular porque todo es reemplazable. Y esto no lo puede reemplazar nadie como experiencia, ¿no? Entonces mi muerte es una suerte de paradoja. Es al mismo tiempo, pero sin conciliación entre las dos cosas, lo más singular y lo más universal. Es lo que solo yo puedo decir en primera persona y lo que cualquiera podría decir en primera persona, perdón.
Algo similar le pasa a Lévi-Strauss en las estructuras elementales del parentesco, ¿no? Para asignar esta experiencia que vamos a ver que Derrida le llama aporía. Y Lévi-Strauss le llama escándalo. Esto es un escándalo. Yankelevich también le llama escándalo. Mi muerte es siempre un escándalo porque nunca se deriva de otro universal. No sé si conocen en la introducción ya a las estructuras elementales del parentesco. Qué difícil es hablar y escándalo. Lévi-Strauss se pregunta o constata que las estructuras elementales del parentesco, es decir, un cierto modo de estructural de repartir las dinámicas del parentesco, se dan en todas las culturas, pero se dan de modo diferente. Es decir, o sea, siempre hay un cierto tipo de ramificación que hace que uno sea, por ejemplo, hijo de 2 o de 3. Si ustedes quieren de 2. Esto puede ser mamá y mamá, no tiene que ser hombre y hombre, no tiene que ser hombre y mujer, ¿no? Entonces, claro, Lévi-Strauss se da cuenta, por un lado, la estructura en tanto tal es lo más universal, pero por otro lado, cada cultura la modula diferencialmente. Entonces las estructuras elementales, por un lado, parece que son naturales porque se dan en cualquier rincón de la humanidad, pero por otro lado parecen que son lo más cultural, porque cada cultura la media. Entonces, la mediatiza, quiero decir. Entonces, ¿qué sucede? Lévi-Strauss dice, es un escándalo porque no es ni natural ni cultural, o mejor, es al mismo tiempo natural y cultural. Es al mismo tiempo natural y cultural. Con la muerte pasa algo parecido, ¿no? Lo veíamos también con Becker, para seguir haciendo una suerte de resumen del curso. Con ese texto de Becker, o con esa discusión que establecíamos entre Becker y las Death Studies, ¿se acuerdan? Donde la cultura era para Becker un modo de responder a la muerte, es decir, toda cultura es un modo de responder a la muerte como problema universal, pero al mismo tiempo cada cultura es una cultura de la muerte. Una cultura de la muerte significaba todo lo que vimos y lo que Derrida trabaja en el texto que tenían para hoy, ¿no? Una cultura de la muerte significa una manera, rituales de una antropología del deceso, rituales del morir y de la muerte, maneras de nombrarla, maneras de representarla en el arte, etc. En cualquier caso, llegamos recién ahora al problema que nos convoca, en realidad no, porque estamos hablando de él hace 1000 años ya, pero al problema del texto de Derrida, de ese primer capítulo, que es el tema, como tenemos acá, quedó todo horrendo, como tenemos acá, y como un poco se suscitó a partir del comentario de Mariela, que es el problema de las fronteras, de si la muerte tiene o no que ver con las fronteras. Los que lo leyeron ya lo vieron en detalle, ¿no? La muerte, que es un final, es también una frontera, dice Derrida, entonces elige esta palabra, en latín, que es finis. Esto de texto, ¿no? Aporía, que es en griego también, sin camino, Exactamente. Sin camino, ¿no? O como frontera, ¿no? Exactamente. Por esto mismo, por la idea de que la muerte es lo que está en toda cultura, pero al mismo tiempo es lo que distingue a cada cultura del resto, la muerte es un problema de fronteras entre unas culturas y otras, en unos territorios y otros, entre unos lenguajes y los otros, y las fronteras se pasan, ¿no? ¿Qué se hace con una frontera? Se la pasa, se da un paso, ¿no? Yo en un tiempo me voy a Tijuana y tengo ganas, y voy a pasar del otro lado de Estados Unidos, y tengo el chiste de cuando uno es chico, ¿no? Que dice, estoy en Estados Unidos, estoy en México, ¿no? Es más allá del chiste. La frontera asegura el paso. Cuando hay una frontera uno puede distinguir, estoy de este lado, estoy del otro lado. Pero cuando Mariela decía que nadie puede decir mi muerte, lo que estaba suponiendo, si la entiendo bien, es que nadie puede, como decíamos recién, dar ese paso y atestiguarlo. Es un paso imposible. Es aquello para lo que no hay paso, es un no paso, ¿no? Entonces Derrida titula, para adelantarnos de vuelta, le pone el prefijo griego a, y porías, que viene de poros, que es exactamente esto significaría la imposibilidad del paso, ¿no? Bueno, ya no llego.
Aporía es aquello para lo que no hay paso. La aporía se contrapondría entonces a la frontera, y como vamos a poner, se contrapone al problema, porque el problema para Derrida establece fronteras. Pero antes de llegar a eso, hagamos una pausa y les pregunto si tienen algo para decir. Bien, a ver qué hora es. ¿Alguien me dice la hora? 1:17. Ah, la pucha. Qué rápido que pasa el tiempo. Nos quedan 40 minutos y terminamos. Concluimos. Y yo acá traigo un dilema Por favor, en mi cabeza. por favor. Con toda esta contraposición, mi cabeza fue, mi muerte es mía. Porque, por una parte, siempre he pensado que cada quien es como dueño de su muerte, sin embargo, nadie sabe cuándo viene y en cualquier momento te la pueden quitar. O sea, más bien te pueden quitar la vida. La muerte Sí. está desasegurada, lo que te quitan la vida. Está bien, sí. Sin embargo, te quedas con mi muerte es mía o es una contribución a la vida de los demás, que era algo que se mencionaba. Y era el fenómeno de la muerte lo vamos a experimentar no en otras cabezas, pero el contacto con la muerte es el primer acercamiento. Lo que decían, el niño con su mascota va conociendo la muerte. Sí. Yo personalmente, Sí. anécdota personal, a mí me escondieron la muerte de mis mascotas y Sí. me la sustituían por otras. Me enteré ya a la altura de secundaria y era como, ¿cuándo empiezas a experimentar la muerte si es una contribución a la vida de los demás? Porque el que se va no... O sea, sí vive su muerte, pero se va y hasta ahí termina. No sabemos por qué no atravesamos ese horizonte. Pero a quien le afecta es a los que se quedan. Entonces es como un cuestionamiento muy fuerte donde dices, mi muerte es mía o si me voy, pues ya ahí quedó, pero a quien le afecta es al otro. Perfecto, Entonces, perfecto. Sí, Mariela está tomando partido, sabiéndolo o no, o queriéndolo o no, por este lado del mostrador, ¿no? Donde tu pregunta es una pregunta indudablemente ética, cuando decís contribución a la vida de los demás, y está situada, como seguramente todos aquí, probablemente, de este lado, ¿no? En el sentido de que creemos que efectivamente se experimenta la muerte a través de la muerte del otro. Pero, ojo, porque No sé experimentar porque como tal nadie experimenta en cabeza ajena, pero sería conocer. A lo Perfecto, mejor perfecto. la palabra conocer o conectar, no sé. Está bien, está bien. Ese es el nudo de la cuestión, porque Heidegger, efectivamente, Heidegger te diría, no solo no la experimentás, te lo hayan ocultado o no, incluso si no te lo ocultaran, tampoco experimentarías ni conocerías la muerte como tal. Para Heidegger conocerías o bien el perecer de tus mascotas, o bien el fallecer de tus seres queridos, o de cualquier sujeto, ¿no? Vos tengo la intuición, o creo entenderte, que crees que sí conoces algo del, me gusta la palabra que usaste, conoces algo del orden del morir o de la muerte, en la muerte de eso que se me pone enfrente, ¿no? Además, como que te imaginas en el ritual del otro, ¿no? O sea, ¿quién no ha pensado que en un velorio verse en esa misma situación, ¿no? Como estar en el ataúd y que te estén velando tus seres queridos, lo que sea. O sea, lo que hace uno es imaginar, ¿no? Tal vez no experimentar ni conocerlo, pero sí uno imagina la situación conforme ha visto situaciones parecidas, ¿no? Sí, ahí, tal cual, sería como una suerte de rodeo, de experimento mi muerte a través del otro, sí. En ese sentido seguiría siendo un poco heideggeriano, vos, a diferencia de Mariela, si me permitís, en el sentido de que seguís situando la muerte propia como lo fundamental. Para Levinas directamente ese rodeo es todo lo que hay, pero no vuelve hacia el sí mismo, ¿no? Porque él funda una ética desmedidamente situada en el otro, en Levinas. A Levinas le importa qué contribuye uno a la vida de los demás, para ponerlo en los términos de Mariela, ¿no? Por eso Heidegger es, Sí. la muerte es tan propia porque eso nos da autenticidad, ¿no? Nos hace pasar del Tasman al Dasein, ¿no? Total, sí, total. Todas esas, toda la experiencia en un funeral, la experiencia de la muerte de las mascotas, todo eso queda en el mundo de lo impersonal o del impersonal sé, ¿no? La manera en la que se duela a los demás, ¿no? La manera en la que se llora. No, uno sigue estando, es casi cínico, ¿no? Es como si ante el duelo
lo redujera al mundo de lo impersonal, y eso no sería lo verdaderamente auténtico, que como les mencionaba recién, lo auténtico pasaría solo por la muerte propia, ¿no? O por poder precursar. Para Heidegger hay una lógica del anticiparse, ¿no? De precursar la muerte propia, pero que acá no nos importa tanto. Esa autenticidad es otro término que va con esto, que es, no sé cómo se pronuncia, pero es Eigentlichkeit. Este es el... ¿Cómo es? Eigentlichkeit, eso. Perfecto. Bien. Claro, ese grito desesperado por lo auténtico a Levinas le vale madres, para decirlo rápidamente. O en todo caso, lo más auténtico del hombre es sacrificarse por otro, contribuir, para usar la palabra de Mariela, es morir por, ¿no? Morir por el otro, lo que para Heidegger era imposible, como veíamos recién. En cualquier caso, Derrida se sitúa antes o después de todas estas discusiones, o a través de estas discusiones, en el problema de las fronteras, y es un problema que había aparecido en las clases anteriores, ¿no? Se trataba de fronteras cuando, por ejemplo, nos preguntábamos por el afuera del poder, ¿no? Por ese afuera absoluto en Deleuze, como recordarán. Es el problema del afuera, es el problema de la frontera por excelencia. ¿Se acuerdan que decía, no importa si se van a la luna, este afuera es más lejano que lo más lejano? No es un problema de fronteras. Era un problema de fronteras también con Lomnitz, ¿no? Con la historia de la muerte en México, allí donde se trataba de delimitar la historiografía mexicana de la muerte, no podía ser como la historiografía francesa de la muerte, pero también por otra frontera, que era por la relación que los muertos y los vivos tienen en México, la frontera entre los vivos y los muertos, ¿no? También se trataba de fronteras con la discusión de Del Barco, ¿no? Donde lo que estaba en juego, que yo les decía, les hablaba de cortocircuito, y que tenía que ver con todo esto, era la frontera entre la ética y la política. Y también era un problema de fronteras con la cuestión de lo cósmico. Lo cósmico como lo que desbarataba todas las determinaciones políticas de los sujetos, ¿no? Cuando la muerte se situaba como un problema cósmico, estaba más allá de toda frontera. Entonces Derrida dice, bueno, hay que decir dos frases contradictorias a la vez para seguir con lo de la aporía, seguir con lo de estos escándalos, ¿no? La muerte no tiene fronteras. ¿Quién de acá podría decir que eso es mentira, no? La muerte no tiene fronteras. ¿Por qué no tiene fronteras? Ya lo dijimos, ¿no? Porque no importa si estamos hablando de la polis griega hace 2500 años, si estamos hablando del Imperio Romano, si estamos hablando de la Edad Media, si estamos hablando de la Argentina del siglo XIX o del México del siglo XXI, todo el mundo muere, ¿no? No importa si estamos hablando de varones o mujeres, etc. No importa ninguna determinación. No hay frontera que pueda ser susceptible de determinar esto, ¿no? Y al mismo tiempo, la muerte es una frontera, ¿no? Cuando estamos hablando del paso... Digo no una vez más y levante la mano y dígame, basta. La muerte es una frontera. Pero encima vieron que las muletillas, hablando de lo propio y lo impropio, a uno se le imponen y no... Yo antes no decía no. ¿No? La muerte es una frontera al mismo tiempo. Primero que nada, es una frontera que desarregla todo el resto de las fronteras, ¿no? Es una frontera de ella misma con la vida, ¿no? Es una frontera en el sentido del momento que hay que pasar, ¿no? Pero la pucha. Es una frontera que hay que franquear, es el momento límite que hay que franquear, ¿no? Eso que nos volvería más propio según Heidegger. Es la frontera entre la vida y lo que hay más allá de la vida. Pero también es una frontera en el sentido en el que hay culturas de la muerte. Es una frontera porque no se muere, dice Derrida en el textito ese, que creo que solamente el compañero de Oscar debe haber leído, y alguna de las compañeras que usaron lenguaje, terminología del texto. Uno no muere la misma muerte si está en México o si está en Argentina. Se muere de modo distinto. En ese sentido, la muerte supone las fronteras, ¿no? Hay fronteras de la muerte. Vos vas a Estados Unidos y dicen death. Venís a México y dicen murió, o la muerte, ¿no? He's dead, así dicen, ¿no? La historia de la muerte de Aries y la antropología de la muerte de Tomás, ¿no? O de Thomas, o como se pronuncia en francés, esas que veíamos la primera vez, estudiaban esto.
estudiaban la muerte con las fronteras. Vieron que el texto de Aries, que es el texto más conocido de los estudios sobre la muerte, se llama La historia de la muerte desde la Edad Media hasta nuestros días. Hay una frontera temporal. No es lo mismo morir en la Edad Media que en nuestros días, ¿no? En nuestros días estaba negada la muerte, como recordarán en el siglo XX. Entonces, es para Derrida, como les decía recién, la muerte supone una aporía que ya no deja de terminar un problema. Les leo esta cita, este pasaje si me permiten, de la página 30 del texto que les subí, porque ahí Derrida, casi sin querer, de nuestra parte, dice que la muerte hay un punto en el que no es un problema, ¿no? Y empezábamos este curso diciendo que una perspectiva del misterio no era lo mismo que una perspectiva del problema. La página 30 de Derrida dice, de lo que debería ir, hago una pausa, perdón porque me olvidé de algo. Cuando hablábamos recién de que la muerte es una frontera respecto a algo más, hace un juego de palabras que se lo menciono solo para que entiendan por qué dice de lo que debería ir, que es, il y va d'un certain pas, o pas, mejor dicho. Lo voy a escribir acá en español. Va de un cierto paso. Usa esta frase, estos franceses, vieron que les gusta jugar con la polifonía de sus propias palabras, son un poco insoportables, pero pas en inglés significa paso y al mismo tiempo significa no. Entonces va de un cierto no. El paso de la frontera de la vida a la muerte va de un cierto no o va de un cierto paso. Se trata de pensar un paso, pero que es un paso que en la medida en que nos niega nadie puede decir mi muerte. Como decía Mariela, que yo pregunté quién puede decir mi muerte, ella contestó nadie, con mucha razón. Entonces este paso va de un cierto no y por eso aporías que es el no paso. Entonces Derrida dice, de lo que debería ir es de lo que a final de cuentas parece cortarnos el camino o separarnos en ese lugar en donde ya ni siquiera es posible constituir un problema, un proyecto o una protección. En resumidas cuentas, en ese lugar de aporías no hay problema, ya no hay problema. No porque desgraciada o afortunadamente las soluciones estén dadas, sino porque ningún problema puede ya siquiera constituirse como aquello que guardaríamos ante nosotros, como un objeto o un proyecto presentables, como alguna frontera que todavía quede por pasar o tras de la cual protegerse. A mí esto me parecía importante traerlo, más allá de que es algo que parece un poco metodológico, aunque no lo es, porque yo vengo de las facultades sociales, insisto un poco con esto, y les decía la primera clase, está de moda hablar de problema, de problematizaciones. ¿Qué estudiás? ¿Qué investigás vos? Estudio el problema de ¿no? Estudio el problema de los muertos, estudio el problema del arte en relación con... El problema, dice entonces, es una suerte de escudo, porque te permite decir, yo estudio este problema, el otro estudia el otro, ¿no? Como si no estuviera en juego... como si el problema pudiera delimitar también qué problema pertenece a una disciplina y qué problema pertenece a la otra, para ponerlo en términos disciplinares, que son los términos que Derrida, como vamos a ver ahora, le reprocha a Heidegger. En cualquier caso, la idea de que este paso supone una aporía, un no paso, es que... Perdón, no me molesta, solamente me distrae. ¿Hay algo que quieran comentar con todos, como dicen las maestras de secundario? Pero si era un chiste sobre la muerte, háganlo. Ahora bien, como Mariela misma dijo, como venimos diciendo, y como esta experiencia es irrebasable, el punto definitivo de esta discusión con Heidegger es que se pisa la cola a sí mismo Heidegger. Porque si es una experiencia imposible, si solo la muerte como tal es la muerte propia, pero esa muerte no se puede atestiguar una vez que pasaste esa frontera, entonces es una experiencia imposible como tal. La muerte como tal es imposible de experimentar como tal. Si la muerte como tal es solo la muerte propia, la muerte del otro no es la muerte como tal, pero esa muerte como tal supone una experiencia imposible de darse como tal, ¿no? Entonces Derrida dice, la experiencia de esta aporía, que es un no paso, la experiencia de este paso de la vida a la muerte,
es ella misma aporética. O sea, ¿qué quiere decir? Nunca se experimenta como tal el como tal, ¿no? Que es un modo de reprocharle o de darle un poquito la razón a Levinas, si me permiten, para volver a lo que estábamos introduciendo. Entonces, si era esta frontera la que permite, o esta frontera entre el fallecer y el morir y el perecer, donde la muerte es la muerte propia, pero la muerte propia nunca se experimenta como tal, entonces al mismo tiempo que estamos diciendo que problema y aporía no son lo mismo, o si para ponerlo en nuestros términos, problema y misterio no son lo mismo, uno debería decir, si es imposible, si no podemos establecer tajantemente esta frontera, si no podemos establecer tajantemente la frontera entre la antropología y la ontología, si no podemos establecer tajantemente todas estas fronteras que estamos delimitando, la frontera entre la muerte del otro y la propia, entonces la muerte siempre es un problema, además de un misterio. Es decir, la muerte siempre ya se nos presenta efectivamente como a partir de los ritos, a partir de las formas y las expresiones, a partir del lenguaje, a partir de la muerte de nuestras mascotas, para insistir con eso. Y sin embargo, hay que seguir dándole la razón a Heidegger. ¿Quién diría un ajolote falleció? Un ajolote falleció no tiene sentido. Quizás podemos creer que decir murió tendría sentido. Pero hay algo del orden de lo cierto, ¿no? Una frontera que se caería para Derrida si uno aceptase que esto es una experiencia radicalmente imposible. Ese es el chiste de todo el libro que les adjunté ahí, ¿no? Darle la razón a Heidegger y después sacársela. Y sacársela diciéndole, la experiencia como tal nunca se presenta como tal. Porque ¿cuándo se presenta como tal esa experiencia? Cuando ya está muerto. Es la famosa, el problema de Epicuro, ¿no? Cuando ya estoy muerto, ya no soy. Es decir, el que no existe nada sabe. Y cuando todavía no llegó la muerte, yo soy, ¿no? Bien, Ali me dice la hora nuevamente. 1:34. El chiste, Heidegger tiene un truco para solucionar esto, que es sobre el que versa sobre todo el capítulo 2 del libro, que se los recomiendo sobre todo si les gustó o si les gusta este tema, que es, claro, porque si para Heidegger la muerte propia es la muerte del Dasein, ¿no? Y no la muerte del otro, uno puede decir, como estamos diciendo, ¿cómo me relaciono con eso que nunca se da como tal? ¿Cómo se da como tal eso? Y ahí hace unos malabares que Derrida comenta de un modo muy interesante y muy gracioso también, que es el subtítulo del texto, ¿no? Es esperarse en la llegada. Es como si uno mismo se tuviera que esperar del otro lado de la línea, ¿no? De vuelta el no. El no que insiste hoy. El Dasein se espera del otro lado. Uno precursa la muerte, la cursa anticipadamente, pero es como si se tuviera que recibir a sí mismo del otro lado de la línea. Por eso el subtítulo del libro es Esperarse en la llegada. Es muy lindo, ¿no? Esperarse es como si uno mismo tuviera que esperarse allá. Pero siempre hablamos de este lado de aquí, ¿no? Y si solo hay este lado de aquí para hablar, y si este esperarse en la llegada es imposible, insisto, sobre esto trata el texto, y sobre todo el capítulo 2, entonces todas estas fronteras, estas disciplinas que hablan de lo que hay de este lado de aquí, ¿qué hay de este lado de aquí? La cultura, la política, ¿no? El lenguaje, las leyes y todo lo que ustedes quieran, lo que les gusta lo que nos gusta como estudiantes de ciencias humanas y sociales, lo que hay de este lado de aquí, los rituales, las estéticas, las relaciones de poder, si ustedes quieren, las manifestaciones culturales en su totalidad, incluso la muerte como un proceso biológico, todo eso que vemos de este lado de aquí, de esa línea que nos separa de la muerte, es lo único que hay, ¿no? Si ese como tal, si la muerte como tal está imposibilitada como tal de aparecer, o está imposibilitada de aparecer como tal, es decir, si siempre aparece a partir del otro, empezando por mi hámster y terminando por mis padres, ¿no? Todas estas fronteras tambalean, las que veíamos al principio, ¿no? Sobre todo, que mencionábamos acá, las fronteras entre la ontología y las disciplinas ónticas, entre la muerte del sí mismo y la muerte del otro. Hay un libro muy bueno que comenta esta discusión porque Derrida no se queda ni con Heidegger ni con Levinas, es como que usa
este gesto de Derrida de mostrar, se los digo por si a alguien le interesa Derrida más allá de este curso o más allá de esta clase, este gesto de señalar siempre la aporía. Aporía es una contradicción irresoluble. Derrida lo que hace es leer y busca la contradicción irresoluble de los textos que lee, ¿no? Entonces, es el gesto típico de Derrida y lo que hace es hacerlo con cada autor. Entonces muestra cómo Levinas tiene razón, cómo Heidegger tiene razón, pero cómo ninguno la tiene. Y hay un libro muy bueno que comenta ese doble juego, o esa lectura múltiple que hace Derrida, que se llama Derrida y lo político, de Richard Wordsworth. Es donde hay un capítulo exclusivamente determinado a estudiar esto. La muerte, que la muerte sigue siempre del otro, y con esto entramos en la última parte del día de hoy, a las menos cuarto ya, nos quedan 15 minutos, es que siempre llega a destiempo cuando la muerte se nos presenta a través de nuestras mascotas, a través de nuestros abuelos, a través de la muerte de un presidente, etc. No es nunca el tiempo de nuestra muerte, entonces llega siempre a contratiempo. En este primer sentido llega a contratiempo, pero llega también a contratiempo porque uno nunca está listo para la muerte, porque cuando la muerte llega, uno nunca puede ir al horario de la cita, digamos, dice por ahí, en otras palabras de Derrida. Acontece siempre fuera de tiempo, entonces vieron que ahí cita al principio de Derrida el final de Edipo Rey, donde después de la tragedia, del descubrimiento de Edipo, que había matado a su padre y se había casado con su madre, el portavoz del coro le advierte al pueblo y le dice: oh, habitantes de mi patria Tebas, mirad, he aquí a Edipo, el que solucionó los famosos enigmas y fue hombre poderosísimo, aquel al que los ciudadanos miraban con envidia por su destino. ¿En qué cúmulos de terribles desgracias ha venido a parar? De modo que ningún mortal, dice el corifeo, ¿no?, el portavoz del coro en Edipo Rey, de modo que ningún mortal puede considerar a nadie feliz con la mira puesta en el último día hasta que llegue al término de su vida sin haber sufrido nada doloroso. Creo que lo habíamos mencionado esto. El chiste es que uno puede considerarse dichoso, pero si en el último instante de su vida pasa una desgracia terrible, retroactivamente su vida fue una desgracia, ¿no? Entonces Derrida piensa sobre este problema, que es el problema del contratiempo, que este paso que nos permitiría garantizar una vida dichosa, haber llegado al término, no se da nunca, ¿no? Entonces, ¿quién puede considerar definitivamente que tuvo una vida dichosa? Bueno, por el contratiempo de la muerte, solamente una persona que llega hasta el último instante, dice Derrida. Y eso obviamente es imposible. Miren lo que dice: las alegrías de toda una vida no tienen nunca lugar, si es que tienen lugar, más que bajo la condición futura y pasada de que no se las reinterprete retrospectivamente, de que no se las imagine de nuevo, ni se las desfigure con posterioridad. Y con posterioridad puede extender su verdad hasta el último momento, claro, o sea, hasta el último momento, hasta el ultimísimo segundo, puede alguien sacar un arma y matar a nuestro ser más querido delante nuestro, y nuestra vida no habrá sido una desgracia, ¿no? Habrá sido una desgracia. Entonces, por eso Derrida dice: la vida habrá sido tan corta, ¿no? La vida habrá sido siempre tan corta. Citando ahí otro texto genial que deberían leer si no lo hicieron, que es el de Séneca, de la brevedad de la vida. Lo releí hoy a la mañana y es una cosa fascinante, ¿no? Donde Séneca dice: bueno, marcamos bien las fronteras, que nadie tome nuestro agua, que nadie use nuestro iPhone, nuestra ropa o lo que sea, pero no nos damos cuenta que usamos el tiempo con... le regalamos el tiempo, le donamos el tiempo a todo tipo de personas. Y es el bien del que deberíamos estar más celosos, ¿no? Nuestro propio tiempo. En cualquier caso, esta de la imposibilidad como tal, de experimentar la muerte como tal, quería que nos lleve a una sencilla, no tan sencilla, pero una reflexión final sobre el curso. Este curso en el que nos preguntamos sobre la relación entre muerte y política. Habrán visto, o podrían objetarme ustedes, que muchas veces no se supo dónde estaba localizada la política, ¿no? Me imagino que habrán tenido representaciones muy distintas de lo que verdaderamente fue el curso antes de entrar, porque uno ve política y espera a una persona que efectivamente venga a definir lo que es la política o delimite una frontera, un campo de la política, ¿no? La política es lo que pasa en el Estado, o la política es lo que pasa en las microrelaciones de poder, o la política es lo que pasa en las relaciones afectivas, o la política es lo que pasa cuando uno está solo en su casa construyendo el sentido del mundo, ¿no? Hablándose a sí mismo de algún modo. Este curso puso en juego un modo de pensar la política, en el cual yo creo que es siempre la política y otra cosa, ¿no? Es política y misterio, política y muerte. Supone intentar encontrar a la política
allí donde nadie la busca, no por ser demasiado originales, sino por pensar que pensar la política no es solo pensar quién gana el día de las elecciones, pero tampoco es solo pensar cómo construimos microfísicamente las relaciones cotidianas con los demás. Políticas también son las preguntas por la ética, política es la pregunta por la muerte, como el sinsentido radical que nos abruma. Política puede ser también la pregunta por este contratiempo y por cuál es la muerte primera, ¿no? Para poner los términos de hoy. Incluso si quisiéramos llevarlo a un plano más colectivo, como el de las naciones o el de las culturas, o el de los colectivos al menos, uno podría decir este contratiempo que imposibilita que la muerte se manifieste como tal, porque siempre llega demasiado tarde o demasiado pronto, siempre cuando la muerte llega ya no soy, etc. Este contratiempo, ¿cómo se da en el plano de lo nacional, por ejemplo, o de la comunidad política? Es decir, ¿de qué manera la muerte se manifiesta o no se manifiesta como tal en la comunidad política? Es decir, ¿cuándo una comunidad política deviene autoconsciente del problema o del misterio, si ustedes quieren, de la muerte? Es decir, otra manera de preguntarlo es una pregunta con la que iniciamos. ¿Qué muertes son políticas y cuáles no? ¿Qué muertes políticas son muertes como tales y cuáles no? Es decir, ¿deberíamos reservar el estatuto de política para la muerte de un rey o de un presidente o para lo que sucede en una batalla? ¿No? Es una pregunta con la que también iniciábamos. O sea, ¿deberíamos reservar el nombre de política para esas muertes que tienen las formas de la tragedia literaria o de la épica? ¿O son también muertes políticas las de los viejitos en los estados o en los pueblitos olvidados de Oaxaca, de Chiapas, o del estado que ustedes quieran, ¿no? O de esas muertes que se dan en el tumulto anónimo de las grandes capitales como esta, ¿no? Todo el mundo se está muriendo en departamentos, en este momento se está muriendo en alguna persona, o dos o tres, no sé, debe haber estadísticas, ¿no? Cada 1 hora, cada 2 horas. ¿Son esas muertes políticas? Insisto con la pregunta, que me parece aún más precisa. ¿Cuáles son los modos, para decirlo más directamente, en que la muerte como tal no o sí se presenta como tal para cada una de nuestras comunidades políticas? Es un problema, ¿no? Porque este no presentarse de la muerte como tal en la vida de cada uno, que los filósofos suelen citar muchas veces en el plano de discusiones o bien del cara a cara o bien de la muerte propia, en un ámbito más privado, si ustedes me permiten, es una barbaridad lo que estoy diciendo, porque ese ámbito privado se juega, en ese ámbito privado por supuesto que se juega todo, pero en el plano de nacional, la historia de una nación es la historia de los muertos que se van yendo, ¿no? Es como si una nación nunca se enfrentase a la muerte con la hoz y la capa, ¿no? Y la capucha. No sé si le dicen capucha acá, ¿cómo le dicen así? ¿Sí? Entonces es un problema, ¿no? Cómo una nación problematiza, es decir, en sus rituales, en su modo de lidiar con la muerte, una muerte que nunca se da como tal, ¿no? Es impresionante este problema. Cada 100 años cambia toda la composición de una nación. Entonces la muerte como tal nunca se presenta como tal tampoco para una comunidad política, por ejemplo, o para la humanidad en tanto tal ni hablar, ¿no? Hay una abstracción aún mayor. Entonces, política, creo yo, es un poco lo que pienso, pero también podría ser llamada una reflexión sobre la muerte que la coloque en ese preciso horizonte, ¿no? Que comprenda que los modos de morir y de la muerte son importantes, pero que también ante todo son una respuesta a esa pregunta sin respuesta, ¿no? Que está planteada siempre de antemano, ¿no? Política no es solo aquello que signa, como decíamos en la primera clase, las formas de administrar la desgracia que todos tenemos que enfrentar, de modular solamente la muerte que va por alguno u otro camino dentro de nuestra historia. Política también es una aventura en común que lidia desgarradamente con la radicalidad de un acontecimiento que no sucede nunca como tal, se está dando todo el tiempo, ¿no? Y ese es el problema, lo difícil de pensar, insisto, incluso a nivel colectivo. Que no dejamos de intuir detrás de los enfrentamientos, por ejemplo, de los enfrentamientos políticos, de las guerras, pero que en realidad no depende de ninguna de esas formulaciones para seguir aquí aniquilándonos a todos y a cada uno, a los de derecha y a los de izquierda, a los varones y a las mujeres, ¿no? Entonces, política es también, me parece a mí, el estatuto colectivo de este asunto irresoluble, insoportable, ¿no?
Entonces, política debería ser el nombre de la exigencia de una invención imposible que pueda lidiar con esto, ¿no? A nivel universal y a nivel singular, porque efectivamente es un escándalo que no nos concierne sino a cada uno. Es decir, la política también se tiene que hacer cargo de esto. Y eso es muy difícil, ¿no? Es hacerse cargo de algo que nadie se puede hacer cargo, ¿no? Porque ¿cómo hacerse cargo de esto, ¿no? No hay ningún, como venimos proponiendo, no hay ningún lenguaje, ni mucho menos, ninguna cadena de sentido, ninguna economía de la vida que pueda compensarle al sujeto individual ese escándalo que lo separa del resto y del resto de la humanidad y del resto de la eternidad del tiempo, ¿no? Bien, ¿qué hora es? 10. Ah, faltan 13 minutos. Tu reloj de mano está mal. Me equivoqué. Lo tenías adelantado. Me hubieras avisado. Mirá que destiempo. Bien, nos quedan 13 minutos. Cuando inició el curso, lo damos por finalizado en este momento, pero cuando inició el curso, y de hecho, si querés cortar la grabación, Pablo,